Continuamos con este programa del día de hoy y algo que, bueno, estuvimos obviamente hablando estas semanas, tiene que ver con el anuncio del sábado en la apertura barra cierre de la Expo Rural, en la Sociedad Rural Argentina, de la baja permanente de retenciones que anunció finalmente el gobierno nacional luego de, bueno, varios preanuncios que venían realizando. Para hablar de esto en particular, estamos ya en comunicación con Andrea Zarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina. Andrea, buenos días. De este lado te saludamos Delfina, Malena y Franco. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Igualmente, Andrea, en primer lugar, consultarte sobre la mirada, ¿no? Sobre este anuncio, las sensaciones que quedaron desde el sector, luego de lo que es esta baja permanente de las retenciones, qué análisis se está haciendo y si están, si lo consideran suficiente, si consideran que es un poco lo que se estaba pidiendo. Bueno, claramente estábamos solicitando que las medidas que se vayan decretando en términos de bajar la presión impositiva, que es nuestro reclamo fuerte hoy, pasa por disminuirle esa presión impositiva al productor agropecuario, que está bastante justo con los márgenes de rentabilidad, y entendemos que la presión impositiva da ese alivio, daría ese alivio para poder tener un margen mejor o positivo en cuanto a rentabilidad. Bueno, claramente decíamos, necesitamos que sean permanentes esas medidas y no transitorias, que abrían esas ventanitas de tiempo donde los beneficiarios directos no terminan siendo los productores, que cosechamos y tenemos que vender nuestra cosecha inmediatamente para pagar los costos de alquileres, cosecha, insumos, etcétera, sino que siempre han sido los exportadores o los que más espalda tienen para poder aguantar cosechas, y entendemos que la medida que se había tomado en enero, si bien era positiva en términos de que bajaba la presión impositiva, era negativa en materia de que tenía fecha de vencimiento. Cuando finalmente eso sucedió en junio, el 30 de junio, volvimos a los mismos niveles que teníamos en enero y quedaron muchos productores afuera. ¿Por qué quedaron afuera? Bueno, porque en el norte no se había terminado de levantar el maíz, porque una zona de la provincia de Buenos Aires todavía había quedado sin poder levantar la soja por las lluvias que habían caído, y esos productores no vieron el beneficio de la quita de retenciones. Además, aclarar que nosotros los productores no somos tributarios directos del impuesto a las retenciones, los que lo tributan son los exportadores, a nosotros en los que nos impacta claramente es en el precio que recibimos del producto. Bueno, claramente que lo permanente de esa medida es lo más positivo que tiene, o lo que tiene de positivo, porque nos da previsibilidad, que es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Necesitamos reglas claras para poder tomar las mejores decisiones. Y en el campo no sembramos cuando se nos ocurre o cuando tenemos ganas o cuando los números dan. Sembramos en las épocas que por los ciclos biológicos corresponden, porque hay humedad en el suelo. Hay un montón de variables que hacen que tengamos que sí o sí tomar las decisiones en un tiempo determinado. Y ahora estábamos a punto ya de empezar a hacer los números para la próxima campaña gruesa, que arranca en septiembre, octubre, por allí, y la verdad que los márgenes son negativos de rentabilidad. ¿Que hay muchas variables que influyen? Sí, claro. Influyen los altos costos de los insumos, influyen los alquileres y, por supuesto, un precio internacional de algunos productos, especialmente de la soja, muy deprimidos. Pero el impacto fiscal allí entonces hace un número mucho más fuerte en cuanto a rentabilidad negativa. Ahora con esta rebaja de retenciones, bueno, estamos recalculando esos costos. Por supuesto que va a ser mucho más favorable para aquellos o aquellas zonas donde la productividad es mayor, porque ahí los márgenes son un poquito más grandes, y van a influir menos en las zonas más alejadas, donde los costos de los fletes también tienen mucha incidencia en nuestros costos, las zonas más alejadas, pero claramente que es el camino que hay que empezar a transitar, de la rebaja de retenciones de manera gradual hasta que en algún punto podamos llegar a cero. Andrea, buen día. Franco te saluda de este lado.
Dos líneas, por lo menos. Primero, una con respecto a algo que destacabas, ¿no? Es la representatividad desde la Federación Agraria. ¿Qué tipo de productores y productoras representan? Un poco lo estabas destacando también en la respuesta, pero siempre amerita hacer esta diferenciación, sobre todo cuando hablamos alrededor de la mesa de enlace, y particular también cuáles son algunas de las diferencias que nuclean a las diferentes organizaciones que representan, como destacabas, distintos sectores del campo, por llamarlo de alguna manera bien amplio. Y por otro lado, ¿cuál crees que es una de las políticas de Estado necesarias para no generar un nivel de péndulo que por lo menos venimos hace bastante tiempo en relación a la política para con el campo? Buen día, Franco, un gusto. Mira, bueno, claramente de la Federación Agraria representamos a los productores de menor escala, a los productores más chicos, a los productores medianos de todo el país y muy diversos. Por eso siempre decimos que el campo no es todo lo mismo, y no es todo lo mismo por varios motivos. El primero es porque los que producimos somos muy diferentes. Habemos productores muy chicos, productores de la agricultura familiar, productores medianos, productores muy grandes, pero además tenemos una diversidad territorial y de producción también muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo ser productor en la Patagonia o en Jujuy que ser un productor en Alcorta, Santa Fe, digo, o en Marco Juárez, Córdoba. Claramente que no es lo mismo porque estamos con distancias a los puertos diferentes, con mercados distintos, con producciones que tienen mercados diferentes. Claramente no es lo mismo producir yerba con un mercado interno muy fuerte que producir soja, que el mercado internacional es mucho más importante. Entonces, es muy diverso ese campo. Nosotros representamos en todas las economías agropecuarias a los pequeños y a los medianos productores, y eso hace que necesitemos, y voy a la segunda pregunta que me haces, una política agropecuaria. Primero, que piense en la producción, en la productividad, pero también con productores, que es lo importante, ¿no? Pensar quiénes vamos a realizar las actividades y la producción agropecuaria, que hace mucho tiempo que no tenemos políticas estructurales que contengan un modelo de desarrollo productivo que trascienda a los gobiernos, y es parte de lo que vos mencionabas en tu pregunta. Nosotros necesitamos políticas que no tengan esos vaivenes, que por el color político o por la ideología de quien le toque conducir a la Argentina en un momento nos cambien las reglas abruptamente. Necesitamos ser más adultos, digo siempre yo, en la Argentina, y poder trazar líneas generales de una política agropecuaria que trascienda a esos gobiernos. Y ahí puntualmente desde la Federación Agraria sí tenemos una preocupación muy fuerte con lo que son las economías regionales, claro, y pensar en políticas que fomenten ese desarrollo de las economías regionales, que no solo tienen impacto en el productor que las realiza, sino que tienen impacto en toda la comunidad y la región donde se lleva adelante. Y también aclaramos esto porque el común por ahí de la gente que no está vinculada al sector, uno dice economías regionales, muchas veces hay confusión, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economías regionales? No hablamos solamente de lo extrapampeano, hablamos también de economías regionales que se desarrollan muy fuerte adentro de la pampa húmeda. Ejemplo claro tenemos, siempre pongo es del arroz en Entre Ríos y Corrientes, o los citrícolas en Entre Ríos. También tenemos la avicultura. Digo, hay muchas economías que son regionales y que implican no solo desarrollo productivo para el productor, que la hace de manera primaria, sino para el comercio, para la industria, para la ciencia y la técnica que se aplica al desarrollo de esas economías, para generar mercados que trasciendan esa región. Bueno, ahí necesitamos al Estado, por supuesto, pensando en políticas que fomenten ese desarrollo. Y cuando hablamos de esas políticas, fundamentalmente pensamos en dos que son cruciales, que es una, el acceso al crédito para poder seguir desarrollándolo, agregar valor en origen, y el otro es la apertura de mercados internacionales. Tenemos muchos productos que tienen muy buena prensa, por llamarlo de alguna manera, en el exterior, y que podríamos fomentar con la exportación. Andrea, te consulto porque, bueno, como también parte de la mesa de enlace, has tenido oportunidad de reunirte con el presidente de la Nación, Javier Milei, y justamente en línea con estas distintas políticas que venís mencionando, digo, más allá de la cuestión de las retenciones e impositiva, digamos, distintos planteos que tienen desde la Federación Agraria para poder reclamarle al Estado Nacional.
¿Han sentido, digamos, recepción por parte de ese tipo de propuestas, teniendo en cuenta, ¿no?, que la visión del presidente tiene que ver con una, digamos, una ausencia absoluta del Estado? ¿Cómo crees que han sido tomadas esas propuestas? Digo, teniendo en cuenta que ahora la baja de retención permanente es un hecho. Bueno, yo digo, de la reunión que mantuvimos con el presidente, que fue una reunión, que no deja de ser muy importante que el presidente de la Nación haya recibido al sector completo y a toda la mesa de enlace y haya podido escucharnos en primera persona cuáles son nuestras necesidades. Me queda una reflexión, digo, en cuanto a retenciones, creo que nos ha escuchado, es el tema que él maneja muy profundamente, que es el tema de la macroeconomía y de la economía puntualmente. Comprendió y nos escuchó fuertemente con este pedido de la permanencia y no transitoriedad de las medidas, y así lo reflejó en su discurso y en su medida que ha tomado el sábado pasado, pero después con una alta preocupación, porque otros temas que le hemos planteado, como por ejemplo el de las economías regionales, que bien pudimos conversar, parte de esto que estamos conversando con ustedes fue parte del planteo que le hemos hecho en esa mesa, que puntualmente se lo hicimos nosotros desde la Federación Agraria, con INAGRO, que también representa mucho de las economías regionales, con una alta preocupación porque su filosofía, digamos, y su perspectiva política va por otro lado, y nos ha dicho claramente que él vino a ocuparse de la macroeconomía y que de la microeconomía debemos ocuparnos nosotros. Bueno, eso nos deja muy preocupados y con mucha actividad, y seguiremos trabajando para que eso no sea así, porque hemos tratado de hacerle entender o ver desde nuestro punto de vista cuán importante es que el Estado sí nos ayude y piense y determine políticas estructurales a mediano y a largo plazo. Bueno, es una actividad pendiente, es un reclamo pendiente y será parte de nuestro trabajo y nuestra insistencia poder trabajar allí. Tal cual. Andrea, con respecto un poco a esto que hablaba de la relación con el Estado de los distintos productores y un poco el planteo que venías haciendo en clave de propuestas de la Federación Agraria, ¿creen en alguna iniciativa, sobre todo de cara a esto que decías de nuevas rutas comerciales o nuevas aperturas de destinos de exportación? ¿Creen en el aliento del Estado a la hora de poder intensificar estas exportaciones? Pienso en esquemas de antaño, digo, incluso en algunas experiencias del siglo XX, en el cual el Estado tenía un rol preponderante a la hora de salir a negociar gran parte de lo producido en su tierra. Bueno, claramente que es, primero que es una, diría yo, casi una obligación que tiene el Estado, ¿no?, de salir a buscar esos mercados, porque no solo favorece a un sector, sino que favorece a la Argentina completa, ¿no? Y ahí nos tendríamos que ver beneficiados no solo los que producimos, sino toda la Argentina por el ingreso de recursos de afuera. Pero en términos generales de cómo se piensa esa salida al exterior, bueno, nosotros creemos fuertemente en la articulación público-privado, porque ahí los privados también tenemos mucho para aportar con la calidad de lo que hacemos, con el modo en lo que realizamos, con la generación de empleo que eso implica. Digo, por eso hemos sido tan defensores de, por ejemplo, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, que es un instituto público-privado, pero que fundamentalmente ahí entonces la industria cárnica y los productores hemos salido a buscar mercados, a golpear puertas conjuntamente con el Estado durante mucho tiempo, y se ha logrado. Ese es un claro ejemplo. El mercado de la vaca china es un logro del IPCBA, digo, y ese es un modo de hacer las cosas que me parece que ha dado sobrado ejemplo para poder posicionar a la carne en el mundo. Y el otro claro ejemplo es la COVIAR, digo, la Corporación Vitivinícola, donde los productores vitivinícolas, conjuntamente con el Estado y con los estados locales también, porque ahí juegan mucho, también hablando de economías regionales, lo que implica para Cuyo, por ejemplo, la vitivinicultura. Bueno, la apertura de mercados y el posicionamiento del vino argentino en el mundo también tiene que ver con esa articulación. Por eso insistimos, promovemos y bregamos porque esos institutos y esa forma de salir a golpear puertas en el mundo se potencie. Andrea, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, y seguramente estaremos hablando más adelante. Es uno de los temas que nos interesa, y nos interesa profundizar en este caso con la representación de trabajadores y trabajadoras de todo el país. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un fuerte abrazo. Ahora ahí volvemos con más.
la comunidad de Male.